Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy nos adentramos en un tema que ha estado burbujeando en la olla de los rumores, en las redes sociales y sobre todo, en las mentes curiosas de millones de fans. Sí, como habéis leído en el titular, vamos a desvelar el secreto de Aatai y Sereni. ¿Han oído bien? Esos nombres que suenan a melodía exótica, a talento puro y que representan a dos de las constelaciones más deslumbrantes del firmamento turco, y hoy, con lupa y con el corazón en un puño, vamos a sumergirnos en lo que podría ser su fascinante, su enigmático secreto. Si eres un apasionado de las telenovelas turcas, de esas historias de amor que te atrapan, te hacen soñar y te mantienen en vilo, y si, además, te fascinan los misterios bien guardados, quédate con nosotros, porque te aseguro que esto te va a transportar a un universo de intriga y emoción. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de cotilleos y verdades a medias, un pequeño recordatorio que siempre viene bien: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale a ese botón rojo que te indica el camino a la exclusividad y activa la campanita de las notificaciones. Así, te asegurarás de ser el primero en enterarte de cada vídeo, porque aquí, créedme, te traemos siempre la información más jugosa, la más analizada y, a menudo, la más exclusiva. Vamos a ir directos al grano, a lo que todos anhelan saber: ¿cuál es este supuesto secreto que envuelve a Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya? Durante meses de especulación, de miradas furtivas, de se les ha visto juntos, la cosa ha sido una auténtica marea de rumores. A Aatai Ulusoy, ese actor con una presencia arrolladora, que nos cautivó en su papel icónico en El Séquito, y que ahora está brillando con luz propia en El Sultán, y Sereni Sarkaya, la deslumbrante protagonista de Medcezir, y la enigmática Perla Negra, son dos nombres que por sí solos, tienen el poder de generar un auténtico terremoto de atención mediática. Pero cuando se les vincula sentimentalmente, cuando la brisa de los rumores empieza a susurrar la palabra amor, la cosa se pone exponencialmente más emocionante, más intrigante. Oficialmente, y esto es clave, nunca han confirmado una relación. Ese silencio, esa deliberada ausencia de palabras, es precisamente el combustible que ha avivado las llamas de la especulación. Sin embargo, las pistas, los avistamientos fortuitos, las indirectas sutiles en redes sociales, todo, absolutamente todo, apunta a que hay algo mucho más profundo, mucho más íntimo, que una simple amistad entre estos dos talentosos actores. Las primeras señales, aquellos destellos que nos hicieron pensar que algo especial se estaba cocinando entre Aatai y Sereni, surgieron hace ya un tiempo que, a juzgar por la intensidad de los rumores, parece que fue ayer. Ambos compartieron pantalla en la aclamada serie Medcezir. Y la química entre Yaman Koper y Mira Beylice, sus personajes, era tan palpable, tan eléctrica, tan visceral, que los fans, con esa perspicacia que solo los verdaderos seguidores poseen, no tardaron en desear que esa chispa, esa conexión magnética que veían en la ficción, traspasara la pantalla, que se hiciera carne y hueso en la vida real. Y, ¿saben qué? Parece que no estaban equivocados. Aunque en aquel momento, de forma rotunda, ambos negaron cualquier tipo de romance, el tiempo, como suele suceder en estas historias, ha ido tejiendo una red de evidencias, dejando al descubierto sutiles verdades que alimentan aún más la leyenda. Hemos sido testigos, a través de los medios y de las miradas indiscretas de los paparazzi, de cómo, a pesar de que ambos actores se esfuerzan por mantener una vida personal sumamente privada, han sido captados en diversas ocasiones en lugares y circunstancias que sugieren una relación mucho más íntima de lo que declaran. Recordemos aquellos memorables avistamientos en restaurantes discretos y acogedores de Estambul, lugares que, a pesar de su aparente sencillez, se convertían de la noche a la mañana en el centro de la atención mediática. O las fotos, a menudo capturadas con un esfuerzo titánico por pasar desapercibidos, donde se les veía juntos, sonriendo, compartiendo miradas cómplices. La forma en que se miraban, esa cercanía que irradiaban a pesar de los intentos desesperados por mantener la discreción, era más que suficiente para avivar las esperanzas y las teorías de sus seguidores más acérrimos, esos que ven en cada detalle un posible indicio de amor. Y entonces, la pregunta del millón: ¿dónde reside exactamente este secreto? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Pues bien, parece estar en la propia esencia de esta relación. Se trata de un amor secreto construido en las sombras, cultivado con esmero para proteger sus carreras profesionales y la santidad de sus vidas personales. ¿O es simplemente una amistad, una conexión profunda y genuina que, por la naturaleza de su fama, unos tienden a malinterpretar o a magnificar?
La verdad, como tantas veces ocurre en estas cuestiones del corazón y de la fama, podría estar en un punto intermedio, en ese delicado equilibrio entre la amistad profunda y el romance incipiente o consolidado. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que nadie puede poner en duda, es que aunque no lo griten a los cuatro vientos, aunque no lo proclamen a los cuatro mares, hay una conexión especial entre ellos, una chispa que va más allá de la cordialidad profesional. Los rumores, lejos de desvanecerse, se intensificaron aún más cuando se supo que Atai y Serini habían coincidido en proyectos posteriores, aunque no compartiendo protagonismo en pantalla. Esto, lejos de disipar las dudas, lejos de apagar la llama del misterio, la avivaba con renovado vigor, sugiriendo con fuerza que su relación trasciende con creces el ámbito estrictamente profesional. Se habla de encuentros privados, de esos momentos robados a la vorágine de la fama donde pueden ser ellos mismos, de apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias artísticas, de compartir confidencias y sueños lejos de los focos indiscretos. Y es precisamente esa discreción, esa habilidad para moverse en el mundo del espectáculo sin ser arrastrados por su torbellino, lo que hace que su secreto sea tan intrigante, tan cautivador. Pensemos por un momento en el impacto que tendría una relación confirmada entre dos figuras de este calibre, dos ídolos de masas que mueven masas. Ambos son ídolos para millones de personas en todo el mundo, tanto en Turquía como en las innumerables audiencias internacionales que devoran sus producciones. La presión mediática, el escrutinio constante sería, sin lugar a dudas, brutal, insoportable. Por ello, es completamente comprensible, es hasta esperable, que quieran proteger a toda costa su espacio privado, ese santuario donde pueden ser simplemente ellos, lejos de las cámaras y de las preguntas invasivas. Quizás el verdadero secreto no sea tanto la pregunta de si están juntos, sino más bien, cómo consiguen mantener su relación al margen del constante escrutinio público. Es posible que hayan aprendido de las experiencias de otros famosos, de las tormentas mediáticas que han azotado a otras parejas, y hayan decidido que la mejor manera de cultivar un amor, de hacer que florezca en un terreno fértil, es protegerlo con un muro infranqueable de discreción. Además, es fundamental recordar, y esto es algo que a menudo se olvida en la vorágine de las noticias, que en la industria del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, son parte intrínseca de su ADN. Sin embargo, cuando se trata de Atai Ulusoy y Serini Isarkaya, la consistencia de los indicios, la acumulación de pequeñas pruebas y la naturaleza misma de su química son, francamente, difíciles de ignorar. Hemos sido testigos de cómo sus carreras se han desarrollado de forma paralela, a menudo con trayectorias ascendentes similares, y aunque ambos han tenido otras relaciones, se les ha vinculado con otras personas a lo largo del tiempo. La sombra de esa conexión mutua, de esa chispa compartida, siempre ha permanecido latente como un fantasma amable que acompaña sus caminos. Otro aspecto que alimenta este fascinante misterio es la propia personalidad de los actores, esas pinceladas de carácter que a menudo definen su comportamiento público. Atai es conocido por ser un hombre reservado, por cultivar un aura de misterio a su alrededor, y por proteger su privacidad de forma férrea, casi con uñas y dientes. Serini, por su parte, aunque es cierto que se muestra algo más activa en redes sociales, compartiendo momentos de su día a día, también ha demostrado ser extraordinariamente cuidadosa con lo que comparte de su vida personal, protegiendo celosamente su esfera íntima. Esta tendencia innata a la discreción, esta vocación por el bajo perfil, sumada a la intensidad de la conexión que se percibe entre ellos, crea el cóctel perfecto para que surjan teorías, para que se tejan secretos alrededor de su posible relación. ¿Y cómo manejan ellos precisamente esta ingente presión mediática? ¿Cómo logran mantener la calma en medio de esta tormenta de rumores? Posiblemente la clave reside en una comunicación muy abierta y sincera entre ellos, y en un círculo íntimo de amigos y familiares de absoluta confianza que guarda celosamente el silencio. Es muy probable que se apoyen mutuamente en los momentos difíciles de la fama, esos momentos en los que el peso de la admiración se convierte en una carga, compartiendo experiencias y vivencias que solo ellos, como figuras públicas de su talla, pueden comprender en su totalidad. Esa complicidad silenciosa, esa comprensión mutua que nace de compartir un mundo similar pero tan particular, podría ser el verdadero secreto, el corazón latente de su relación. Hemos desgranado los avistamientos, hemos analizado las fotografías, hemos sentido la química en pantalla y hemos intentado comprender sus personalidades. Todo, absolutamente todo, apunta a que aunque no haya una declaración oficial resonante, aunque no haya un anuncio formal, existe un vínculo fuerte, profundo y real entre Atai y Serini.
El secreto, en este sentido, no es tanto una revelación explosiva en el sentido de un escándalo o un drama, sino más bien la confirmación tácita de una relación que muchos sospechaban, que muchos anhelaban, pero que ellos, con su maestra habilidad para el sigilo y la discreción, han sabido mantener alejada del ojo público, protegida de la voracidad mediática. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el secreto reside en la admirable discreción con la que gestionan su relación. Es un secreto para el mundo exterior, para las cámaras y para los titulares, pero es, sin duda, una realidad muy hermosa, muy tangible para ellos dos. Han logrado con un talento y una dedicación dignos de admiración, crear un espacio seguro para su amor, un refugio íntimo lejos de las cámaras entrometidas y de las preguntas constantes y, a menudo, incómodas. Y esa capacidad de protección, de salvaguarda de su espacio personal en un mundo tan expuesto y digitalizado, es en sí misma un logro extraordinario, una victoria de la privacidad sobre la intromisión. La lección que podemos extraer de toda esta historia, de este fascinante misterio, es la importancia crucial de la privacidad y de cómo las figuras públicas, a pesar de su exposición constante, pueden elegir preservar su vida personal, pueden marcar sus propios límites. Aatai y Sereni nos demuestran que aunque seamos figuras admiradas hasta el extremo, también tenemos derecho a un espacio propio, a un rincón donde construir relaciones, donde vivir el amor lejos del ruido ensordecedor y de la especulación constante. En resumen, el secreto de Aatai y Sereni, en este preciso instante, parece ser la existencia de una relación profunda y real, una conexión genuina que están gestionando con una discreción que raya en lo magistral. No hay anillos de compromiso anunciados que resplandezcan en sus dedos, no hay bodas a la vista que revolucionen las portadas de las revistas, pero la conexión, esa energía que emana de ellos, es innegable. Las pistas, la química palpable en pantalla, los indicios de avistamientos cuidadosamente documentados son demasiado consistentes, para ser meras coincidencias o invenciones de la prensa. Han elegido con inteligencia y con sabiduría el camino de la sutileza, de la elegancia en el silencio, y eso, para muchos de sus fans, solo aumenta el encanto, el aura de misterio y la fascinación que rodea su posible romance. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un análisis profundo y detallado sobre este enigma que tanto nos ha intrigado. Espero de verdad, con toda mi sinceridad, que hayan disfrutado de este viaje a través de las pistas y las teorías sobre el supuesto secreto de Aatai y Sereni. Hemos intentado desgranar cada indicio, cada detalle, para ofrecerles una perspectiva informada y, esperamos, esclarecedora sobre lo que podría estar sucediendo detrás de las cámaras, en el corazón de sus vidas. Recuerden, en el apasionante mundo del espectáculo, la información a menudo viene envuelta en un halo de misterio, ¿y acaso no es esa intriga una parte fundamental de la diversión, una chispa que mantiene viva nuestra curiosidad? Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí, hasta el último segundo de este vídeo. Agradecemos enormemente su fidelidad, su constante apoyo y su genuino interés en los temas que traemos para ustedes. Nos encanta, nos nutre leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones, así que por favor, no sean tímidos, dejen en la sección de comentarios todo lo que piensan sobre Aatai y Sereni. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Cómo creen que ellos, con su fama y su exposición, manejan la incesante presión mediática? Queremos saberlo todo. Y si este vídeo te ha gustado, si te ha parecido interesante y te ha mantenido enganchado hasta el final, por favor, no olvides darle un buen like, un me gusta de esos que nos alegran el día. Compártelo con todos tus amigos y familiares, especialmente si también son fans incondicionales de estos dos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, si este es tu primer vídeo con nosotros, te invito una vez más, con la mayor de las ilusiones, a que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita que te avisa de todo. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrarnos que nuestro trabajo les gusta, y de asegurarte de que no te pierdes ni una sola de las joyas informativas que preparamos con tanto esmero. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, y que la curiosidad nunca muera.